Hola, muy buenas a todos, one more time. Ya que estamos en otro vídeo, bueno, del Sons of the Forest, un vídeo exclusivo, no exclusivo en mi canal. El canal original que lo ha subido es de IGN, lo tenéis en la descripción por si queréis verlo tranquilamente. Y ya no es solo trailers y cosas de estas, sino que además es que ellos mismos lo han estado jugando y aquí están comentando las cosas nuevas que se han encontrado, que la verdad es que tiene un montonazo de cosas brutales, como que en el mismo mapa van cambiando las estaciones y va cambiando el clima. Tienes un NPC que vais a ver que te sirve para hacer trabajos, que les puedes mandar ahí ciertas tareas. Hay en diferentes partes del vídeo que sí que son trailers anteriores, pero arriba te lo pone un cartelito que pone trailer 1, trailer 2 o trailer 3, pero cuando no sale ningún cartelito de eso sí que es gameplay que han estado haciendo en el propio IGN, o sea que el juego parece que está bastante avanzado. De hecho, en teoría sale en febrero, no sé qué día de febrero, pero a lo largo de febrero en teoría debe de salir. Así que nada, aquí tenéis mi reacción y comentarios. El otro día que estuve en directo me dijisteis que ya había salido este vídeo exclusivo y la verdad es que le eché un vistazo y aquí lo tenéis. Empecemos. Preview exclusiva de IGN. Sons of the Forest. ¡Chan! Vale, primero vamos a verlo entero y luego ya lo comentamos. Vale, este es el original, el anterior. Nada, te están hablando del juego, de la historia que tenía y tal. Y esto ya sí que es el nuevo. Oh, baby. ¿Es el mismo? ¿Es la misma isla? Estamos en la misma isla. ¿No? Pero años después. Hombre, este obviamente tendrá cooperativo multijugador, ¿no? Que es lo que molaba del otro. Parece la misma isla, ¿eh? Obviamente con gráficos mucho mejores, no sé si habrán cambiado las zonas y tal, pero... Madre mía, cómo quitar todas las enredaderas del árbol. Las cuevas se ven muy bien ahora, ¿eh? The big difference this time though is that even when you play solo, you're not alone. Enter Calvin. Hostia, cómo han cambiado. At the very start of Sons of the Forest, you're introduced to Calvin. Vale, no, eso no es otro jugador, es un NPC. Se ve que es uno de los personajes con los que llegas tú a la isla, que van en el helicóptero. Fijaos que aquí a la derecha está lo del helicóptero este, destruido. Sobrevive, bueno, ha sobrevivido, pero ¿a qué precio? Se ha quedado troker. Pobre Kevin, se ha quedado otro Kelvin. Es Kelvin, no Kevin, Kelvin. Kelvin se ha quedado troker. Vale, luego se recupera, vale. Vale, o sea que luego él te ayuda para hacer la casa y cosas de esas. Para a la hora de... Mira, este es el laguito típico de Forest. Aquí es donde me hacía yo la casa submarina. O sea, luego te ayuda a llevar trastos y tal para las construcciones. Le puedes... vale, se supone que los oídos reventados no te puede oír, pero tú le puedes dar órdenes con la libretita, se supone que la escribes. Tráeme troncos y dámelos. Está muy bien el sistema de comunicación con él. Claro, por si se lo cargan. Oye, eso está muy guay, ¿eh? Un esclavo, sí. There was a huge benefit to sending Calvin off to find resources, while my co-op partner and I focused on designing our structure. Y gráficamente se ve muy bien, time-saving resources even when in a group, putting a significant pero entonces los caníbales también le atacarán a él, pero se lo pueden cargar. Tendrás que darle también de comer y cosas de esas. Calvin has a mind of his own though. Well, at least to some degree. Claro, y tendrás que darle armas y de todo, ¿no? Si lo tratas mal se enfada. O sea que cuanto mejor le tratas, mejor compañero es. Eso está guay, para que no lo putees demasiado. Te lo puedes cargar. Vale, se puede morir. Y hay otros personajes que te puedes encontrar que se pueden unir a ti. Bueno, que vimos de la Virginia esta, que sale en los trailers. Mira la nieve, chaval. Los pasos en la nieve. La puedes como reclutar, o sea, puedes hacer que se una a ti. Mi escopetardo. Le arranca la cabeza a un escopetardo.
escopetazo. Mira, chaval, con el río y todo, cómo mola esa zona. Y fíjate que los caníbales también se van cargando tus construcciones ahí a golpes. Particularly in first-person horror games, enemies generally have two modes of behavior. Mola porque estos son imágenes distintas a las de los trailers que hemos visto. Mira las sombras de los arbolitos y todo como se ve ahí, chaval. Como mola. Qué ganas tengo de meter esto con la 4090 a full, a ultra, todo, a máximo, a tope. Mira las vallas estas con las vallas azules. Ah. Por cierto, ese es otro, ese no era Kelvin, ese era otro jugador. ¿Eso es un caníbal con un suétercito de lana? Se ve que han cogido de la ropa de las maletas. Fíjate que no tienes punto de donde estás apuntando, o sea, tiene que ser un poco es hardcore. No sé si se podrá activar o no. ¡Hostia! Madre mía, lo que ha aguantado ese. ¡Ey! Una mariposa ahí en el hacha. Dice, he visto... mira, ahí hay una telaraña. Chan, 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 chan. Dice, he visto a los caníbales adaptarse a las situaciones del clima y tal. Se ve que actúan diferente dependiendo de... Claro, lo del clima es que hay estaciones en la isla o hay diferentes biomas en la isla, pero lo de diferentes estaciones estaría muy guay. Sí, fijaos que esta es la misma zona. Fíjate. Este tronco, fíjate, es la misma zona pero con nieve. Sí, dice que hay seasons, hay temporada, o sea, hay estaciones. Eso mola mucho. Eso está guay. My simple decision caused their living space to change and encouraging them to adjust their focus. And after that little Se están pegando unos con otros. El caníbal, o sea, el mutante ese ha reventado al otro caníbal. As you'd expect, the titular forest makes a return and it looks better than ever. From the complex density of foliage to the mira cómo llueve. and beautifully lit cave stalactites amongst the hanging corpses and chaval. mutant fetuses, Ay, los the fetitos graphical esos. power on show here rivals the majority of AAA releases. It was a joy to explore without even the slightest hint of repetition in its design. Para tirar los troncos ahí para que lleguen en la parte de abajo. And God knows what else in a world that's promised to be 4 times larger than the original. I can easily see myself. Pero una cosa que me estoy fijando aquí, que no sé si es que lo han hecho para este gameplay o luego estará, porque para consolas no creo. El FOV, el Field of View, fijaos el ángulo de visión que tiene, es súper amplio. Eso en consolas normalmente lo reducen para que mejore el performance. ¡Enciende la silla! ¡La silla! Bueno, bien, no os emocionéis tanto, chicos. No hace falta que os exploten las venas del cuello. Pero, ya que insistís, así, con los colorines molones, para más FPS. Código vicio en la descripción para un 10% de descuento. Impresionante esta silla. Descripción, chicos. And then sidetracked in the wilderness for hours on end. But at its core, Sons of the Forest is a survival game, and so when you're not exploring, there's a good chance you're... Dice, bueno, sobre todo es un juego de supervivencia. Cuando no estás explorando o avanzando en la historia, claro, tienes que construir, cazar, comer, craftearte cosas, sobrevivir, supervivir. Ah, vale, ahora ya no te sale lo que sería como el fantasma de la caseta ya hecha y tú la vas rellenando ahí con las maderas, sino que ves eso, lo que es la base y tú ya lo vas ampliando. Pero irá madera a madera, tú. Mira cómo mola cómo se ve esto, chaval. La pobre Virginia está un poco de dame un suétercito de lana de esos que te he visto, por favor, que tengo el culo helado, los dos culos. Bueno, si tiene 3 piernas... Si un culo está entre cada pierna, tendría 3 culos. Mentalmente, haceos la idea, son 3 culos si hay 3 piernas. ¿Pero eso se parte justo por esos sitios o por el sitio exacto en el que le des?
My partner, Calvin, and I immediately set to work on building a lakeside Ah, mira, el otro te señala en plan de and what caníbal. began as a traditional design immediately blossomed when we realized the only limitation was our imagination. You're working on every placement by hand, and thus the structural points. Mira, eso ya lo vimos, el movimiento de la tela esta para hacerte la cabañita esa. Eso mola para hacer la punta de los muritos de madera. I found the DIY construction far more appealing than the IKEA approach. Then, of course, there's the optional story to follow. From the teasers in the trailers, this is implied to be bigger and perhaps. ¿Habéis visto que ha caído un rayo en esa montaña? From the teasers in the trailers, this is implied to be bigger. ¿Habéis visto que ha caído un rayo en la montaña? Than the original, and hopefully continues directly on from the Por algo será, por algo será. But amongst the time spent Esto es el final del 1. hordes of cannibals, I didn't really get a sense of how the story was going to Claro, go. supongo que los trailers y tal no te lo dirán, pero en algún momento aparecerá el hijo, o tú eres el hijo aquí, claro, es que no se sabe. A lo mejor eres otro y más adelante te encuentras al hijo por la isla que tienes que ir a rescatarlo o algo, o tú eres el hijo que ha vuelto, aunque el hijo vimos que tenía lo de la mutación esa, o sea que en algún momento se mutará. Beyond the initial premise. It did feel very familiar to the story of the forest though, which I guess makes sense in the term of dropping players right into the action. But I'd be lying if I said I didn't think that it could potentially retread old ground. My hope is this simply serves as a jumping off point to go in some truly. Las cuevas no me gustan, se ven muy oscuras y eran un laberinto, al final ya te las sabías de memoria, pero no me gustaban las cuevas. Daba miedo. Bueno, lo de fuera, que es muy bonito. Míralo. Esto es bonito. La verdad es que se ve impresionante. Bueno, porque eso lo decían, cuando crafteas algo, no es que aparece y se transforma, sino que ves como realmente con los palos lo une ahí con la cinta, con lo que sea tal, pim pam pum, ya tienes tirachinas, por ejemplo. La tortuga, no. ¿Cómo se ve el agua? Pececito. Ah, no, así no. La ballesta del infierno. En febrero de 2023. En febrero no salgo de casa, ¿no? Hombre, en cuanto salga el juego, ya, o sea, me voy a viciar que te cagas. Tiene muy buena pinta. Y hasta que va a llegar este vídeo, pues eso, cuando salga a viciarse, pero vamos, al 119,6%. Así que nada, si os ha gustado este vídeo y queréis más, dale like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos one more time. Oh yeah.